Vamos a entrar de lleno en uno de los sistemas más alucinantes y vitales de nuestro planeta. Pensemos por un momento en la Tierra no como una simple roca gigante flotando en el espacio, sino más bien como un organismo vivo, algo súper complejo y totalmente interconectado. Un lugar donde la atmósfera y los océanos llevan a cabo una danza invisible, constante y, la verdad, extremadamente delicada. Cada movimiento en el aire tiene su eco exacto en el agua, y viceversa, creando un motor climático que es una auténtica maravilla de la naturaleza. Y para entender el increíble nivel de conexión del que estamos hablando, hay que plantearse exactamente esta pregunta. ¿Cómo es físicamente posible que un calentamiento del agua en el Océano Pacífico termine provocando sequías en el Sahel africano a miles y miles de kilómetros de distancia? Bueno, pues durante el fenómeno de El Niño entre 1997 y 1998, el mundo entero presenció exactamente esto. Un único desencadenante térmico en el océano provocó un récord de lluvias torrenciales en zonas superáridas de California y al mismo tiempo sequías brutales al otro lado del globo. Es una reacción en cadena a nivel planetario, un gigantesco efecto dominó. Vale, vamos a analizar esto con detalle. Como se puede ver en la imagen, existe un ciclo de retroalimentación continuo. En esa frontera exacta donde el mar y el aire se tocan, no hay un muro, sino un intercambio intensísimo. Hablamos de un flujo constante de energía térmica, de humedad y de cantidad de movimiento. El sol calienta el agua pasa ese calor al aire creando nubes y lluvia, y los vientos que se generan vuelven a empujar la superficie del agua. Es un bucle que no se detiene jamás. Sección 1. Una danza muy compleja. Y esto ilustra a la perfección que la interacción entre el mar y el aire no es para nada sencilla, porque nos muestra la diferencia de personalidades entre los dos. Por un lado tenemos la atmósfera, donde el aire se mueve a una velocidad miles de veces mayor que el agua, pero por otro lado el agua es unas 1000 veces más densa que el aire. ¿Y esto qué implica en la práctica? Pues que un volumen de agua puede transportar 1000 veces más energía térmica que ese mismo volumen de aire. Una cifra que cobra una magnitud espectacular cuando recordamos que los océanos contienen nada menos que el 97% de toda el agua de la Tierra, cubriendo más del 70% de la superficie. Básicamente, el océano actúa como una batería térmica inmensa, absorbiendo cantidades colosales de calor solar y moviéndolo muy lentamente, lo que prolonga los cambios climáticos durante meses, años o incluso décadas. Claro que esta gigantesca masa de agua no está toda a la misma temperatura. Los gradientes, es decir, las diferencias de temperatura, son la clave de todo. En verano, las aguas poco profundas del Mar Rojo pueden alcanzar unos abrasadores 36 grados Celsius, mientras que en el otro extremo, durante el invierno en el Mar de Weddell en la Antártida, el agua baja hasta los 2 grados bajo cero y curiosamente no se congela del todo gracias a que es súper salada. Estas diferencias tan extremas son las que obligan literalmente al agua y al aire a moverse sin parar. Pasemos a la sección 2, el motor de los vientos. La primera ficha del dominó que enciende todo este motor es sin duda el Sol. La historia comienza porque el Ecuador recibe de media el doble de radiación solar que los polos. Este calor tan intenso hace que el aire en el Ecuador se vuelva menos denso y suba hacia la atmósfera superior. Al ascender y viajar hacia los polos, ese aire termina enfriándose, se vuelve más pesado y vuelve a caer. Este ciclo constante de aire subiendo y bajando crea unas diferencias de presión gigantescas en la superficie. Y como la naturaleza siempre intenta equilibrar las cosas, ese aire desplazándose a toda velocidad para igualar la presión es ni más ni menos lo que llamamos viento. Sección 3. Las corrientes superficiales. Ahora lo verdaderamente interesante de este mapa es cómo se organizan esas aguas. Los vientos arrastran la superficie del océano, pero claro, como la Tierra está girando, entra a jugar el famoso efecto Coriolis. Esta fuerza curva el agua en movimiento, formando estos gigantescos remolinos o giros oceánicos, que giran en el sentido de las agujas del reloj en el hemisferio norte y al revés en el sur. Y resulta que estos enormes remolinos son los que dictan el clima local de formas alucinantes. Las corrientes que suben por las costas orientales, como la famosa corriente del Golfo, arrastran agua muy cálida hacia el norte, y gracias a eso, Europa occidental tiene inviernos increíblemente suaves. Por el contrario, justo a esa misma latitud, la costa este de Norteamérica se congela en invierno porque recibe la corriente del Labrador, que baja aguas heladas desde el Ártico. Literalmente estas corrientes deciden dónde podemos vivir cómodamente y dónde nos congelamos. Vamos con la sección 4. El gran transportador profundo. Aquí viene un giro brutal en nuestra explicación. Para entender la magnitud real de todo esto hay que mirar este gráfico. Las corrientes superficiales de las que acabamos de hablar, las que mueve el viento, representan apenas un 10% del volumen total del océano. Es un dato asombroso. El otro 90% del agua se está moviendo de forma totalmente invisible en las profundidades. A este gigante oculto se le conoce como circulación termojalina.
Si la superficie se mueve por el viento, el océano profundo funciona pura y exclusivamente por la densidad. Y esa densidad depende de dos cosas, la temperatura, o termos, y la salinidad, o jalinos. Es el peso gravitacional aplastante del agua muy fría y muy salada lo que mantiene vivo este sistema inmenso. El mecanismo que dispara todo esto es pura física y ocurre en los polos. Es fascinante. Según el agua viaja hacia los polos, se enfría. Al llegar al punto de congelación, se forma el hielo marino. Pero aquí está la clave del asunto. Al congelarse, el hielo expulsa la sal. Esa sal extra va a parar al agua líquida de debajo, creando una especie de salmuera gélida y súper densa, que cae en picado hacia el fondo del océano como si fuera una inmensa cascada submarina. Y si nos fijamos en los vectores de la imagen que muestran esta caída de agua fría, podemos entender el impacto. Al desplomarse, estas enormes columnas de agua densa tiran de más agua superficial para llenar el hueco, creando una bomba de succión a nivel global. Y por cierto, esta caída no solo mueve el agua profunda, sino que arrastra oxígeno vital desde la superficie hasta las zonas más profundas y oscuras del mar. Y llegamos a la sección 5, puntos de inflexión climática. Toca hablar de una realidad más urgente, porque la precisión mecánica de todo este sistema choca frontalmente con la emergencia climática actual. En la tabla se pueden ver proyecciones científicas contrastantes sobre el futuro de la circulación del Atlántico, la famosa AMOC. El panel intergubernamental sobre cambio climático prevé un debilitamiento lento. Por otro lado, estudios recientes de 2024 señalan un posible punto de inflexión después de 2050. Y luego, investigaciones de 2025 sugieren que no habrá colapso este siglo, aunque sí un debilitamiento. Pero atención, porque en lo que todos coinciden, con un nivel de confianza altísimo, es en que el deshielo del Ártico está afectando gravemente a este sistema. Y no estamos hablando de una simple teoría. El registro histórico es claro. En eras glaciales pasadas hubo fallos mecánicos que provocaron desprendimientos masivos de hielo al océano. Al derretirse, estos bloques inundaron el mar con agua dulce, lo que cortó de raíz el proceso de hundimiento del agua densa y paralizó las corrientes, alterando el clima del planeta entero de una forma súper drástica y rápida. Así que el punto crucial de todo esto es comprender la enorme fragilidad de este motor planetario. La circulación termoalina necesita frío y sal. Punto. Al derretirse los glaciares y el hielo marino, estamos inyectando cantidades masivas de agua dulce. Y basta con un poco de agua dulce extra para diluir la salinidad y evitar que el agua se hunda, amenazando con atascar por completo todo el engranaje térmico mundial. Todo esto nos deja con una reflexión monumental. Nuestro clima es un milagro de equilibrios donde un cambio en un lugar altera el fondo del océano en la otra punta del mundo. Sabiendo que la primera ficha de dominó ya está cayendo con el calentamiento de la atmósfera, la gran pregunta que queda en el aire es ¿cuánto tiempo pasará hasta que este gran transportador profundo detenga por completo su compleja danza? Es sin duda la gran incógnita de nuestra era. Ha sido un placer compartir esta explicación visual y analítica.